betrayed by his cowardice. I shut my eyes and all Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al 10º episodio, logramos llegar al 10º episodio de la segunda temporada de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, ¿por qué no?, de lo inexplicable. Hoy estamos en el set de rodaje, ya está maldito completo el set de rodaje de Insomnia. Estamos junto con Mauricio. Que según él va a estrenar una nueva película de terror que la va a romper. El extraño mundo de Mauro. Se presume un éxito de taquilla, así que esté atento que pronto van a salir las fechas de estreno. Se ciegan. Aprovecho de darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan, que nos esperan cada viernes y que también se preocuparon porque no habíamos hecho un capítulo nuevo para la semana pasada, Sí. pero ya estamos de vuelta. Oye, sí. Y dándole con todo. Yo quiero agregar algo porque hubo mucha gente en redes sociales que se preocupó porque nunca dimos a conocer la identidad del Claro. que casi se ha cortado, en este caso era yo. Pero quiero agradecer a todas las personas que mandaron mensajes ahí de apoyo y de preocupación, tanto a la historia de Instagram como los comentarios también, y mensajes ahí al DM. Preguntando así cuándo reparte café, así con cuánto nos ponemos para la corona de... Recuerdan las redes sociales para ver dónde nos pueden seguir. Les recuerdo que no olviden seguirnos en Twitter, en Instagram y TikTok, donde van a encontrar nuestro contenido que está realmente espeluznante. Y recuerden que el contenido va a estar ahí todos los días y también vamos a ir subiendo la programación de los siguientes episodios que se van a ir generando. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, apóyenos con un like, apóyenos compartiendo nuestro contenido también, síganos en Spotify. En Spotify es la plataforma donde puede ver y escuchar donde y cuando quiera todos los capítulos completos de Insomnia, así que ni no es necesario tener cuenta premium por si acaso. Recuerde que si tiene alguna historia, algún relato o algún registro sobrenatural, puede enviarlo a nuestra comunidad de Reddit, que es insomnia-podcast-cl. En Spotify están las famosas encuestas, que también nos ayudan para saber igual de repente qué hay que mejorar, qué temas podemos incluir para los siguientes episodios. Así que para todos los que nos estén escuchando a través de Spotify, háganos el favor de responder ahí las encuestas y las preguntas. Oye, ¿sabes qué? Me estaba acordando y hace poquito tiempo falleció Patricio Bañado. Bueno, Sí, nosotros hicimos ahí un post, el fallecimiento de don Patricio Bañado, porque sin querer en la primera temporada hicimos mucha referencia al programa OVNI y al sí, programa Enigma. Lo un mencionamos harto. personaje nacional, investigador aparte, muy dedicado también a culturizar a la gente y a entregar nuevos conocimientos a través de la comunicación, y eso se agradece, así que condolencias a la familia también. Había un mensaje muy lindo que decía que él inició el camino hacia lo desconocido, Claro. ¿cachai? Porque en ambos programas, siendo que él no era muy creyente de lo paranormal y lo ovni, él Claro. siempre sostenía que había un camino totalmente desconocido cuando uno muere, ¿cachai? Sí. Entonces igual creo que a los dos que nos hemos declarado como fanáticos del programa OVNI, ¿cierto? En algunos casos, nos llega muy de cerca el saber que él dejó este mundo. Muchos hemos experimentado el miedo, ¿cierto? Al ver películas de terror, pero ¿qué pasa si yo les digo que durante los rodajes de estas películas, que ya son de miedo, ¿cierto? De terror, han pasado cosas realmente aterradoras, como presencias fantasmales, accidentes fatales, maldiciones y la presencia del diablo? Son algunos de los eventos que ni siquiera la producción, los actores o los mismos directores han podido explicar. Esta noche vamos a analizar algunas películas que la realidad superó la ficción. Muchos de estos casos me llaman la atención porque de repente la película no es tan aterradora como lo que pasó en el set de rodaje. Sí, es verdad.
Y de hecho, a mí me ha pasado que de repente viendo alguna de las películas que vamos a mencionar en este capítulo, de repente tú ves la película y dices, ¿sabes qué? Estuvo buena, pero no tan buena. Y cuando te pones a investigar como los trasfondos de quienes hicieron los personajes, de los actores o de la gente de la producción, que empieza a comentar que le empezaron a pasar sucesos medio extraños, ¿cachai? Y ahí como que empieza a tomar otro vuelo la historia. Sabes que yo estaba pensando cuál era mi película favorita. Y de las modernas yo creo que sería El Conjuro. Bueno, yo creo que todos conocen, ¿cierto? La historia de esta familia, ¿cierto? La familia Perron, que empieza a vivir, bueno, esta es una historia real del caso de los Warren. Ellos Sí. empiezan a vivir encuentros sobrenaturales, fenómenos paranormales en su nueva casa en Rhode Island, ¿ya? Y empiezan a sentir una entidad demoníaca, principalmente las hijas y la mamá, ¿cachai? Entonces ellos acuden, ¿cierto?, a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, que de hecho Lorraine Warren, aparte de ser investigadora, ella era vidente, ¿cachai? Las Sí, tenía todas la tía. la comadre. Ah, Entonces ellos empiezan a investigar esta casa, se van a vivir un tiempo a la casa y fue como la casa donde ellos fueron a investigar, donde estaba viviendo esta familia, en su momento fue catalogada la casa más paranormal de Estados Unidos. ¿Cachai? Había supuestamente una cacería de brujas, hubo una bruja que habitó esa casa, mató a sus hijos y después se ahorcó. claro. ¿Cachai? Entonces ese es el escenario, ¿cachai? De hecho la casa todavía existe y está a la venta, ¿ya? Pero el problema es que nadie quiere vivir ahí, po. Exactamente, nadie quiere vivir ahí. Oye, Entonces, yo le hago una sí, pregunta a nuestros seguidores, ¿se atreverían a vivir en una casa así? Ahí la dejo abierta nomás. yo no sé, yo creo que podría ser. Habría Yo, que yo pensarlo. igual creo que podría ser, pero probablemente salga arrancando en un par de semanas. ¿Sabes que en el Conjuro muestran muy bien el diario vivir de la familia? ¿Cachai? Ujú, Y todos los como síntomas, por así decirlo, de que la casa era la que estaba poseída, ¿cierto?, por una entidad demoníaca. Pero, si bien nos impactó las escenas, ¿cierto?, el clímax de la historia, el sonido y todo, no mucha gente conoce lo que ocurrió durante la grabación de la película. ¿Cachai? Que de repente llega a ser un poco más aterrador, ¿cierto?, que la misma ficción, misma película. claro. ¿Sabes que varias personas del set de rodaje empezaban a sentir como presencias fantasmales en el rodaje porque ellos grabaron en la casa real, po, Sí, ¿cachai? Donde ocurrieron estos casos originalmente. Y había una parte del elenco que sentía que en ciertas habitaciones había una energía rara, ¿cachai? Después habían otros síntomas como que habían corrientes de viento, y de hecho lo cuenta el mismo James Wan, que era el director de la saga del ujú, Conjuro. Él contaba que la primera vez que llegaron a la casa, así como para conocerla, estaba todo cerrado, las ventanas, la puerta, todo. Y aún así, dentro de la casa corría un viento, una brisa, que hacía que las cortinas se movieran, ¿cachai? uh, Poquito, pero se movía, ¿ya? Y lo otro que comentaban, sobre todo el equipo de rodaje, camarógrafos, gente de iluminación, a pesar de que la casa era muy soleada, ¿cachai? Tenía como muchas ventanas y toda la cuestión, dentro de la casa había mucho más frío que fuera de la casa, sí. ¿cachai? Pero Que es un suceso que suele pasar. que es un frío especial, po, ¿cachai? Sí, po. Entonces, ya ni siquiera antes de empezar a rodar El Conjuro 1, ya habían pasado ciertas cosas, ¿ya? Está una anécdota que es de uno de los productores del Conjuro, que el tipo dice que cuando estaban en esta sesión de scouting, que es cuando empiezan a ver locaciones para grabar la ¿Ya? película, los tipos así como, oye, esta es la casa real,
donde de verdad ocurrieron las cosas. Sí, acá pasó esto y esto acá. Hay una escena de la película donde se ve a Lorraine Warren como recogiendo la ropa que está tendida, ¿cierto? En un cordel. Ya, po. Ella recoge como la sábana y en una de las ventanas del segundo piso ella ve la silueta fantasmal de una persona a plena luz del día en la película. Ya. Esa escena se dice que es para retratar lo que vivieron los productores en carne propia cuando fueron a conocer la casa. Wow. ¿Cachai? Dice que el grupo de productores fue a conocer la casa, ¿cierto? En esta sesión de scouting. Y de repente están así como, oye, mira, y acá está el lago, acá está el árbol icónico de la película. Y de repente dice que ven, oye, hay gente en la casa. Parece que hay gente en la casa. Y fue como la típica pestañada que tú miras y después ya no hay nada. Entonces dice que uno de los productores sintió tanto miedo, porque ya conoció la historia de la casa, que decidieron como incluirla como una escena real en la película. ¿Cachai? A raíz de esa experiencia, meses antes de comenzar a grabar. ¿Cachai? Y eso es lo que llama la atención porque la mayoría de las cosas ocurren antes de empezar a grabar Sí. El Conjuro. Por ejemplo, Es como que algo estaba ahí avisando. yo creo que Como... es como lo que conversamos muchas veces de estas entidades que son como territoriales. Sí, po. ¿Cachai? Como que, oye, esta es mi casa, así como, ¿por qué venís a molestar? ¿Cachai? Claro. Y acá viene la historia de la protagonista, la actriz Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren. Ella fue una de las actrices que más vivió experiencias sobrenaturales. El primer suceso que vive ella justamente es meses antes de filmar la película. Le avisan que le van a dar el papel, ¿cierto?, de Lorraine Warren, ¿cierto? Ella empieza a investigarla en su notebook y ella va camino a una reunión con el director James Wan. Entonces ella estaba investigando la biografía, los casos, ¿cierto? ¿Quién fue Lorraine Warren? O sea, ¿quién era? Estaba viva. Ujú. Y entra a la reunión con el director. Y la reunión era para ver quién iba a ser su compañero en la película. ¿Ya? Ya. Entonces le confirman que era el actor Patrick Wilson, que había estado en la saga de Insidious, La Noche del Demonio. Ujú. Y ya pues, fue como que todos felices, todo ok. Ella sale de la reunión y cuando abre su notebook de vuelta, ¿cachai? Se da cuenta que en la esquina superior, izquierda o derecha, no recuerdo muy bien, pero en la esquina superior, habían 3 arañazos. A ella le llamó la atención porque habían hablado como del caso, ¿cierto?, principal de la película. Claro. Ella había estado investigando casos paranormales y ella después empezó a buscar así como qué significaban las 3 garras, po, o que sean 3 garras así como perfectas, marcadas, po. Entonces, mucha gente afirma que cuando son 3 garras, ¿cierto? Es porque ahí el diablo estuvo metido, po, ¿cachai? Sí. Curiosamente, ese suceso de las 3 garras se vuelve a repetir hasta el último día del rodaje de la película. Hay una parte de, no sé si ustedes se deben acordar, cuando en la película van todo este equipo de investigadores, ¿cierto? Y va un policía a vivir con ellos. Y ellos empiezan a amarrar, ¿cierto?, las perillas de las puertas para que no se abran. Empiezan a quitar los cuadros porque siempre se caían. Ellos cuentan que en la pared del pasillo, que estaba intacta, de un día para otro aparecieron 3 arañazos. ¿Cachai? Pero así marcadísimos en la pared, po. Y finalmente, el último día de grabación, esta actriz, la principal, Vera Farmiga, se va a dormir, ¿cierto? Y cuando despierta, ella despierta con una especie, ella lo describe como un moretón en una de sus piernas que tenía la forma de 3 garras. Ella contaba que no sentía dolor absoluto, nada. Era como que despertó nomás con una especie de marca. Pero ella llama la atención porque dice, eran garras como si fueran como uñas largas o huellas dactilares. ¿Cachai? Fue como Oh, que algo en la noche, no sé, se posó o pasó las garras, no sé, ¿cachai? claro. Y eso lo acompañó hasta el último día del rodaje. Curiosamente, esas 3 garras se repitieron
por varias partes del set de grabación, de la casa igual. Y hay una de las chicas, de las hijas del matrimonio, ¿cierto? Que aparece en la película. La hija menor que veía a este amiguito a través de esta especie de espejo que tenía una cajita musical que ella le hacía sonar, y cuando terminaba la canción, ¿cierto? Atrás de ella aparecía este niño. Ya. Dicen que hay una anécdota que la niña estaba ensayando la escena justamente, y la niña como cabra chica empezó a jugar po, con la cajita, con la música, dale, hasta que la niña pegó el grito y tiró la caja así al piso y se fue corriendo. Cuando a ella la van a buscar para ver qué le pasó, le dicen que había un niño en la misma habitación donde estaba ella. ¿Cachai? Oh, Describió al niño, pero no era ni parecido al de la película. ¿Cachai? Pero es como que ella estaba dentro de la casa donde estaban grabando y ve algo a través del espejo. ¿Cachai? Un niño que era imposible que estuviera y sale arrancando. ¿Cachai? Entonces hay demasiados eh, fenómenos que vivieron la mayoría de los actores y la mayoría de las personas realizadoras de la película. ¿Cachai? sí, es heavy porque ¿sabes qué? Me acordaba que en el Conjuro 2, ¿Sí? que esta la estrenaron en el 2016, el mismo director eh, había contado que en las grabaciones como que sucedían cosas como inexplicables y sale en una entrevista donde él pregunta así como, ven que al final del escenario de sonido habían unas cortinas enormes, ¿cachai? Sí. Entonces él estaba como mostrando todo eso y hace esa mención y dice que esas cortinas se empiezan a mover, ¿cachai? Pero se mueven así sin ninguna razón, pues, ¿cachai? Claro. Entonces como que ahí, claro, empiezan como las preguntas, pero a lo mejor hay alguna corriente de aire de algún lado y el tipo dice, no, pues, lo que pasa es que lo extraño fue que estaba todo cerrado y no había ningún lugar donde pudiera correr aire, pues, ¿cachai? Entonces, heavy, me acordaba delante cuando estabas hablando de cuando fueron a grabar y se Sí, movían pues. estas pequeñas cortinas. Ya, pues a estos tipos les sucedió lo mismo en la segunda película, pero esto fue en la parte de sonido, ¿cachai? Y de Claro. hecho, en el Conjuro 2, al mismo director le pasaban cosas porque este tipo tenía un perrito que había adoptado, ¿cachai? Ujú. Eh, y con ese perrito le empezaron a suceder cosas así inexplicables, por ejemplo, que igual lo hemos hablado en episodios anteriores, cuando las mascotas como que, Oh, cuando sienten cosas que, y que pues cuando de sienten repente nosotros cosas no vemos, extrañas, claro. y claro, pues, y empiezan así como que se engrifan, ¿cachai? Y empiezan a ladrar a algún sector, así como si estuvieran desesperados, como enrabiados, ¿cachai? Como, claro, ellos pueden quizás ver cosas que nosotros no, ¿cachai? Entonces, al director de la película le pasaron estas cosas con su perro, po, ¿cachai? Brígido. Entonces decía que, claro, que el perro que ladraba desesperadamente y como que gruñía, ¿cachai? A una habitación que estaba completamente vacía, ¿cachai? Y de hecho comenta que el perro este, como que en ese enojo, ¿cachai? Sí. Le llamaba la atención porque el perro era como si estuviera siguiendo a alguien con la mirada, ¿cachai? Entonces se ponía a ladrar y era como que iba siguiendo a alguien así, así como ladrando, Es como, que yo creo que quizás con tanto contacto algo se habrá llevado. ¿sabes qué? Yo igual pienso lo mismo. ¿Cachai? Porque si te das cuenta, bueno, en las tres películas del Conjuro tocan casos específicos, pero fueron los casos más grandes que atendieron Ed y Lorraine Warren, los de verdad, po, ¿cachai? Claro, Entonces yo creo que más encima fueron las locaciones reales igual, po, donde pasaron las sí, pues, cosas. eso es quizás lo más heavy igual
de grabar películas en lugares que sabéis que suceden cosas, po, ¿cachai? Y vais con todo tu equipo a grabar algo ahí, es como que igual se va con esa intención de que también ojalá sucedan cosas, me imagino yo, Sabes para que poder hay documentarlas, una, po. hay una, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Como una talla, por así decirlo. Sabes que en el Conjuro 2, porque está la monja, donde está Balak, el demonio Balak. Ya, pues resulta que ese demonio es inventado para la película. Claro. Balak no existe en realidad. Y resulta de que la misma Lorraine Warren, estando sin vida, ella visitaba constantemente los sets, ¿cachai? Como para dar tips de cómo ella vivió algunos casos, ¿cachai? Entonces cuando ella se enteró de que inventaron un demonio y le dieron cierto una especie de protagonismo en la historia, ella como que no dijo nada más que así como ustedes no saben con lo que se están metiendo. Ellos se dieron el trabajo, imagínate el valor para escuchar las grabaciones originales de las investigaciones. Ah, claro, es en la 3, ¿no? Sí, pues la 3 po. En la 3, claro. Es Escucharon que todo el material original grabado en la época. sí, pues era de un exorcismo de un tipo que se llamaba David Glatzel. Ujú. Y la producción tuvo acceso al suceso original, ¿cachai? Claro. Que estaba grabado. Y todo el equipo decidió como escucharla, ¿cachai? Y ellos decían que antes de rodar esa película se escuchaban como cosas en la habitación, ¿cachai? Y empezó a hacer como frío, Claro. ¿cachai? Y hay algunos que dicen que son momentos que jamás van a olvidar. Oye, ¿te parece? Porque tenemos la grabación. ¿Real? ¿Sí, po? Vamos a escucharla. ¡Wow! Ya, po. Vamos a escucharla y ahí los termino de matar, en el buen sentido de la palabra, con el último dato del conjuro. As we go back now, listen to the tapes as well as being there and hearing him do it, he would constantly challenge what was in that boy. What does that do to the whole system of law if a person can walk in and say, the devil made me do it? David, I'm In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan, Jesus loves this boy. This is the child. Wake him out of it. Talk him up to something. He won't get out of it right now, Ma. He told me the angel will do nothing now. What do you think you've been doing all Name this of the time? Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. You gotta hold him down, he told me to. Hold him on the ground, he said. David, Mom is here. Mom is here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Come on. Get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, David. Wake up. The Get up. boy, Get up, David. He's the whole Mommy loves you. in Mommy the loves name of you. the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up until Daddy orders you. David, let's get up. My God, get up. Oye, como último dato para agregar a la saga del conjuro, ¿sabes que el equipo de grabación tenía la costumbre de, antes de comenzar el rodaje de las películas, traían a un sacerdote para bendecir todo el plató, ¿cachai? Todas las locaciones donde ellos grababan? Acostumbraban a llevar un sacerdote para hacer una bendición, pero completa, con misa incluida, con Claro. toda la cosa. Sean creyentes o no, po. Es súper paradójico eso porque imagínate llevar a un sacerdote a un lugar donde se sabe que más o menos hay algo, es como que igual está ahí metiendo
alguien que no es bienvenido en un lugar así, pues, ¿cachai? Es como obvio que se va a desatar algo, Claro, o pero que se igual podría ponte esperar a tú, que se desate algo o igual, sea, se supone que lo hacen como para protegerse, por así decirlo. ¿sí? Pero como tú O dices, para quedar tranquilos, no sé, claro, de repente el remedio es peor que la, la enfermedad, claro, po. Siempre todas estas cosas cuando ocurren este tipo de manifestaciones es porque algo hay de por medio. En este caso, en el conjuro eran los casos. Bueno, y la casa en la primera película. Pero eran los casos de las personas que fueron los más mediáticos, yo creo que los más complejos para los Warren. claro, Pero la siguiente película es una caja la que ocasiona los es problemas. una caja. Una Es la, cajita. sí, la película se llama La Posesión, el origen del mal. Cacha, igual el nombre es medio bizarro, ¿eh? Fue estrenada el año 2012, es una película de terror sobrenatural que está producida por Sam Raimi, y al parecer se basa en una historia que fue real, pues, ¿cachai? Y trata de una cajita, como bien lo mencionaba, de una cajita embrujada, la caja Dipuk. Mm. eh, eh, y, y- y es, bueno, la caja Dipuk es el nombre que se le da a un mueble que se utiliza para almacenar vinos, que supuestamente se encuentra habitada por un Dipuk, un espíritu que es judío, ¿cachai? Es heavy igual esta peli porque la protagonista de la película, Jeffrey Dean Morgan, eh, quien a pesar de ser escéptico, porque él se adscribe como escéptico, relata varios hechos y cosas extrañas que sucedieron en el rodaje de esta película. Por ejemplo, mencionaba que las luces se apagaban constantemente, ¿cachai? El equipo, cuando ocurrían estos hechos, el equipo iba a revisar, ¿cachai? Qué había pasado, ¿cachai? Si había algún problema técnico y no encontraban fallas eléctricas, po, ¿cachai? Claro. Entonces como que quedaban todos así, ¿qué ¿Qué está pasó aquí, pasando po? acá, po, ¿cachai? Eh, Aparte también decía que se sentían como esto que hablábamos del conjuro, ¿no? Esto es como vientecito, ¿cachai? Ah, claro. Las corrientes raras de aire. Estas corrientes medias raras, como medias frías, ¿cachai? Que es como si alguien estuviera soplando Mm. algo o moviendo quizá ¿Hay cachado cuando tú bates como una toalla, ¿cachai? O algo, algún paño Sí. grande que suelta ese como viento? Eso decía que se sentía y sin tener una fuente clara eh, de dónde podría salir como ese viento. Pero hay un incidente que es muy particular y creo que es el más extraño, que fue un incendio. Ya. ¿Cachai? Bueno, este incendio estalló en un almacén donde estaban todos los accesorios de la película, ¿cachai? Se desata este incendio, se empieza a quemar todo, ¿cachai? La gente de producción no sabía qué estaba ocurriendo, de dónde se podría haber generado el fallo, el equipo técnico también decía, oye, pero si hemos revisado esto un montón de veces y no detectamos como fallas en ningún sistema, pues, ¿cachai? Claro. Y hubo una investigación después de ese incendio, donde un equipo de expertos, de gente que se dedica, son peritos, ¿cachai? En el tema de los incendios, ellos confirmaban que tampoco, porque no se debía, o sea, que como que el lugar donde estaban no daba ningún indicio a que haya sido algún fallo eléctrico o generado por algún equipo, ¿cachai? Claro. Y un elemento que se quemó fue precisamente la caja de la película. ¿Cachai? Esta cajita Dibu se quemó así mal. Que ahí había llegado la familia. O sea, una familia que tenía la Sí, verdadera. lo que pasa es que después, claro, porque los dueños de la casa, o sea, los dueños de la caja se enteraron de este suceso. Y ellos fueron a hablar con la producción y dijeron así como, oye,
nosotros tenemos la caja que es original, Claro. así como para que puedan seguir grabando y no Ya. quisieron ocupar esa caja porque O sea, obviamente a esa altura ya con con, justa razón, con po, todo weón. lo que les había pasado, yo creo que ya te agarraron miedo al tema. Po. Sí, pues totalmente, o sea, Pero ya ¿cachai que estaban pasando como cosas raras, imagínate traer la caja real y verdadera. sabes que esta película, en el rodaje fue muy, muy raro y complicado porque a pesar de que era una réplica supuestamente exacta a la original, bueno, hay que partir que la caja D-Book es en la cultura judía, puede ser el recipiente o el contenedor de espíritus malignos de origen Claro. judío. De hecho, D-Book es el nombre de un espíritu maligno de la cultura judía. Entonces, estas cajitas, que son algunas muy pintorescas, ¿cierto? Es como el lugar donde los encierran, finalmente. Es como el contenedor fantasmal, ¿cierto? De estos espíritus. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que igual se supone que dentro de esta caja hay una entidad así muy heavy Ujú. que es capaz de poseer como criaturas, es como que está alimentado. Y yo creo que es como que en cualquier momento podría salir. De hecho, tengo entendido que los judíos llaman a esa caja como el mismísimo infierno. Claro, porque justamente es para contener estas entidades, po, Claro. ¿cachai? El problema es que, como cuentan en la película, ellos compran la caja en una especie de feria, venta de garage, una cosa así, y la Ujú. compran porque les pareció linda a la familia, Claro. ¿cachai? Y acá empieza el tema porque la caja va rotando por todos los miembros de la familia, Ujú. ¿cachai? Y a la persona que más afecta, y esto es como raro porque en la película a la que más afecta es a la hija menor de la familia, pero detrás de escenas, por así decirlo, en el rodaje también a la actriz fue a la que más le afectó. Heavy Porque, la relación. porque estas eran dos hermanas en la película, Claro. ¿cachai? Y ambas, desde que se comenzó a grabar la película, empezaron a manifestar cambios en la personalidad de cada una, ¿cachai? Se empezaron a alejar de la gente, algunas tenían episodios de insomnio, insomnia, Ujú. tenían, ¿cachai? Cambios de temperamento así como muy brusco, Sí, cambios de humor. bipolaridad, todo el tema. Y particularmente había la más chica, la menor, dentro del set de rodaje andaba con la caja, ¿cachai? De repente el actor principal, Jeffrey Dean Morgan, él comentaba a la revista Vanity Fair que él de repente le empezó a llamar la atención, que estaban como en este típico receso donde repasan los guiones, comen algo, maquillaje, y de repente él empieza a ver que la niña que hace de su hija menor en la película se empezó a alejar cada vez más de la gente. Cada día que pasaba se empezaba a alejar más de la gente de producción, pero andaba con la caja bajo el brazo, ¿cachai? Y se sentaba de repente en alguna Como esquina si la estuviera cuidando, claro, una cosa así. Y empezaba a caminar, a deambular de repente por el set, entre que repasaba sus líneas, pero con la caja, ¿cachai? Claro. Y de repente habían escenas donde ella no participaba, pero era como que ella cuidaba la caja, siendo que era réplica, ¿cachai? No era la de verdad. Mm. Entonces hubo como muchos cambios de humor, todo el tema. Después viene este incendio que dice Mauricio. Y lo más chistoso es cuando viene la familia, po, ¿cachai? Porque a esa altura Yo me imagino los ojos de los productores así como... no, yo creo que lo descartaban al tiro porque la película creo que estuvo como varios meses parada por el tema del incendio. Sí. Entonces, por eso llegan. Y la familia compra, la familia de la película, compra la caja, pero como para guardar
joyas, vino, cualquier cosa para guardarla ahí, po, ¿cachai? Claro. Bueno, lo interesante para los que no han visto esta película, que los invito así al tiro a verla este fin de semana porque es muy buena. No les puedo contar el final, pero al final de la película, ay, no en serio, pero hay un exorcismo. Pero no te tiré spoiler, No, po. pero uno chiquitito. Ya, Que esto no se ha visto mucho en el cine. Hay un exorcismo hecho por un rabino. O sea, es como el primer exorcismo judío que se ve eh, en una película de terror. ¿Cachai? claro. La escena final ahí se las encargo. Es muy, muy, muy impactante. Un imperdible para este fin de semana, ¿eh? Sí, tienen que verla. Yo caché cuando la vi por primera vez, yo la vi en el cine. En ¿En su serio? estreno, sí. Desconocí obviamente todo lo que pasó durante el rodaje, pero sabes que yo creo que el cine lleno, ¿cachai? Estábamos todos así a punto del paro cardíaco en las Se escenas abrazaron finales. todos ahí en el... Estábamos en el todos ahí, cine. ¿cachai? Pero esa película hay que verla. Sí, Hay hay que que verla. verla definitivamente, así que ya a toda la gente que nos escucha ya tiene panorama. Estamos también dando hartas Sí. recomendaciones para este fin de semana. Yo creo que tienen para este fin de semana y para el siguiente que viene. Oye, Jonah, yo me acordaba ¿Mm? que alguna vez me habías hablado de cosas que sucedían en la película de Poltergeist. Oh, Esta que clásico. fue del año 82. Sí, conocida como la película más maldita en el mundo del cine. Sí, De hecho, hay un término acuñado que es la maldición de Poltergeist. sí. ¿Cachai? Porque, por así decirlo, acá murió la mayor cantidad de actores, ¿cierto? En un tiempo, digamos, bastante corto. Y Y también, eran actores, personajes sí, importantes, pues po. eran protagonistas la mayoría. Claro. ¿Cachai? Por supuesto, todos recordamos o los que han visto, ¿cierto? La película, yo creo que quien no la ha visto. Todos recordamos la familia de los Freeling que era como asediada, ¿cierto? Por fenómenos paranormales que pasaban solamente en su casa, en el diario vivir. Eso yo creo que era lo que más impactaba, ¿cachai? Porque Claro. la trama gira en torno a los sucesos, ¿cierto? Paranormales que pasan en la casa de la familia. Viven en una ciudad, ¿cierto? Normal, ¿ya? Y ellos empiezan ya a sospechar por la cantidad de cosas que ocurren ahí con la cotidianidad. Ellos Así a empiezan a, presagiar, ¿eh? claro, ellos empiezan, igual que Carlos Pinto, empiezan a sospechar, ¿cierto? De que se estaba produciendo un fenómeno conocido como poltergeist, que son, ¿cierto? Estas manifestaciones prácticamente sin control. Que la hemos hablado igual en Ya hemos episodios conversado anteriores. igual, ¿cachai? Entonces, no voy a ahondar mucho en la trama, pero en los incidentes durante el rodaje, sabes que hubieron sospechosas y en algunos casos un poco inexplicables muertes de al menos 5 personas, ¿ya? 3 de los cuales eran personajes principales, ¿ya? Basta decir que una de las que fallece, que las que mueren en extrañas circunstancias, o sea, me refiero que no es tan extraño, pero es como muy rebuscada las muertes. Es la niña Sí. protagonista, po, la niñita que se posa encima, con las manos se apoya en la tele, ¿cierto? La tele. Que está en este río blanco. Bueno, ¿Sabes ella qué? Esa escena, ¿sabes que me recuerda mucho al Aro, weón? al aro. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Sabes que hubo muchas personas, y eso fue verdad, que dejó de ver tele por la noche. Por el simple hecho de que en la película obviamente llega un momento que la tele queda con ese ruido blanco, como sin señal. Claro. Y en Estados Unidos, acá también ocurrió hace un tiempo atrás, llegada a cierta hora, a la 1 de la mañana, la transmisión se cortaba. Y no era como ahora que de repente te ponen la hora, la programación del día siguiente. Se cortaba la transmisión y el televisor Sí. con ese ya. Y con el sonido clásico. Claro, entonces hubo mucha gente después del estreno de Poltergeist en el año 82 que la tele se apagaba por todas las de la noche y no se prendía hasta el otro día. Me quedaron con el tema ahí como maquinando, no voy a hacer que pase como en la película. Pero volviendo a lo que pasó en el rodaje,
fallecieron. Hay 5 muertes que son extrañas. Como decía yo, 3 de los actores principales, ¿cierto? Y hay una especie de maldición como acuñada a través de los años que acompaña, ¿cierto?, a la película, ¿ya? Y por supuesto, esto tiene referencia a las muertes y a todos los fenómenos paranormales que ocurrieron en el rodaje, Mm. ¿ya? Hay desde avistamientos de sombras, ¿ya? Hay personas que afirman que vieron siluetas, ¿cachai? Deambulando por el set que no correspondían a ningún trabajador ni a ningún actor, ¿ya? Y durante la grabación muchos escucharon susurros, ¿ya? Mm. Así como también el equipo técnico falló, po, en muchas ocasiones. Las luces, las cámaras, todo lo que era audio, micrófono, ¿ya? Y sabes que todo esto lo atribuyen ya no al rumor, porque esto estuvo confirmado por los estudios que realizó la película. Sabes que hay una mítica escena de la piscina en Poltergeist donde se ven muchos esqueletos, como en esta Claro. especie como de barro, como de agua sucia. Bueno, mucho tiempo se sostuvo el rumor de que eran esqueletos reales. Y quedó como en el mito. Pero ¿Cachai? lo confirmó después. Sí, po. eh, Tanto el director eh, como el estudio que hizo la película, la producción, sí. confirmó que fueron todos los esqueletos eran reales, eran cadáveres. Entonces, ¿Y por qué ocuparon esqueletos reales? porque curiosamente los esqueletos reales de personas eran más baratos que ocupar réplicas de plástico. Era un tema de costo, ¿cachai? Claro. Ahora, lo que siempre se han preguntado es de dónde sacaron los esqueletos, Mm. ¿cachai? Si eran como NN, así como... no se sabe. Pero ellos confirmaron que se ocuparon esqueletos reales para la escena, lo que, por supuesto, incomodó tremendamente al equipo actoral, po. O sea, todos los actores como que unos no querían grabar, otros no querían, ¿cachai? Porque tenían que tener contacto con estos huesos que después se enteraron que eran de verdad. Sí. Entonces la mayoría de las cosas que pasan en el rodaje, todos le echan la culpa por el simple hecho de que ocuparon osamentas reales, ¿cachai? Y es como, uno dice así como, oye, no están dejando descansar en paz al tipo porque están transportando sus huesos, los meten a una piscina con barro, ¿cachai? Lo ocupan para hacer una película. Como que están irrumpiendo, ¿cierto? El supuesto llamado descanso eterno. ¿Cachai? Qué brígido, weón. Entonces, imagínate estar más encima en la película de Spielberg, lo hablábamos adelante. Sí. Esta película de Poltergeist, la mayoría de las vivencias, es lo que vivió Steven Spielberg en su vida. Claro. ¿Cachai? Entonces él estuvo gran parte de la película asistiendo, ¿cierto? Y viendo que se haga como él quería en el fondo. Pasando al tema de las muertes, ¿sabes que la más trágica fue la de la actriz Dominique Dunn? Ella interpretaba a la hija mayor del matrimonio, ¿cierto? De los Frehley. Y ella fue asesinada, ¿ya? En una noche, ¿cierto? Por su exnovio. Ella tenía una historia, ¿cierto? Ya que de maltrato, ¿cierto? Y terminaron. Y este tipo se presenta un día para que se reconcilien, a lo cual ella se niega. Y en un ataque de ira, este tipo la mata, la estrangula. Se supone que esta chica, Dominique Dunn, pasa con muerte cerebral alrededor de 5 días en el hospital y después muere. ¿Cachai? Entonces, ella estuvo prácticamente a días del estreno. Ella no alcanzó a ver la película terminada. Oye, ella era re joven. 21 años tenía, Sí. ¿cachai? Entonces, ahí ya suman la primera muerte de la película, que pese a lo trágico que fue, la película le fue muy bien, ¿cachai? Hicieron la secuela, ¿cierto? Continuó la saga. Y en el 86 estrenaron Poltergeist 2, ¿ya? Y acá viene la muerte de los dos actores principales. El primero fue Will Sampson, ¿cierto? Que era de raza india, ¿ya?
Y él actúa como un chamán de nombre Taylor en Poltergeist 2. Y él falleció por complicaciones de una operación, de un trasplante de corazón y pulmón. ¿Cachai? Ah, Y caput el tipo, ¿ya? Después en la tercera parte donde se graban en un rascacielos, está la actriz Zelda Rubinstein, que interpreta a esta medium que tiene un nombre como, no como Yolanda Sultana, pero es como Tangina Barrons. Y ella en la segunda película tuvo que abandonar la locación de manera repentina porque falleció la madre, ¿cachai? Y esta actriz después fallece en el 2010, o sea, obviamente muchos años después, ¿cachai? claro. Entonces empezaron como a acumularse ciertas muertes, y incluso muertes que nacen a raíz de una enfermedad que se empezó a desarrollar durante las 3 películas, ¿cachai? Habían actores que estaban como súper sanos y de repente se enferman y no sé, hay algunos que mueren en la segunda, a inicios de la tercera, ¿cachai? Incluso la actriz principal, la, la niña Heather O'Rourke, Esa era la más pequeñita, ¿no? sí, pues la niña rubia, la protagonista principal. Sí, sí. Ya, pues ella fue diagnosticada erróneamente con la enfermedad de Crohn, pero ella tuvo una infección a nivel intestinal porque se bañó en un lago. Ya, una Mm, cosa muy rebuscada. claro. Y por el mal diagnóstico ella muere, ¿cachai? Y cuando ella muere, porque ella empezó como a raíz de esta infección, empezó a perder peso, le cambió la voz, ¿cachai? Todo el tema de la dieta que ella consumía tuvo que modificarse varias veces. Y aún así logró terminar la tercera película. Y ella fallece a los 12 años, viejo. ¿Cachai? Ella fallece a los 12 Chiquitilla, años. po. Y la muerte de ella fue la que gatilló el nombre, digamos, el subtítulo de la película, La maldición de Poltergeist. ¿Cachai? Ahí recién se Mm, empezó a hablar de la maldición de Poltergeist, con la muerte de la actriz principal de Heather a claro. los 12 años. Entonces después empezaron a salir todas estas teorías locas, como conspirativas. ¿Cachai? Que ella murió a raíz de todos estos fenómenos paranormales. Hubo un momento en que empezaron a meter que hubo pactos hasta con el demonio en el set de grabación. Sí, es que igual era como una ¿Cachai? tras otra, po, Mm. weón. O sea, ¿Cachai? Como estamos que. hablando de un periodo de 6 años, Sí, en la cual murieron 5 actores. ¿Cachai? Ahora tú puedes decir, oh, no, bueno, se enfermaron, fueron, ¿ya? Pero no deja de ser de que había muchos ingredientes, por así decirlo, como para decir, oye, esta cuestión tiene mala pinta. ¿Cachai? Por lo demás, también hay una especie de maldición, pero eso yo creo que ya como un creepypasta. ¿Cachai? No sé cuál será el fundamento. Muchos relacionan, o sea, dicen que no hay que ver Poltergeist 1 a las 3 de la mañana. Ah, claro. Dicen, si, o sea, puedes verlo en la noche, lo que sea, pero que no te pille a las 3 de la mañana viendo Poltergeist. ¿Ya? Porque muchos dicen que... Mira, han dicho desde que se desata el fenómeno Poltergeist en la casa de la persona que lo esté viendo, como Claro. que hay algunos que dicen, ¿cachai? Que da a las 3 de la mañana, que es una hora conflictiva, ¿cierto? En el mundo paranormal, y tu tele empieza con ese ruido blanco, ¿cachai? Uh, Son teorías que saca la gente, no está obviamente comprobado. Invitemos a nuestros seguidores a probar eso. Nos comenta ahí si Pongan le pasa Poltergeist algo. 1 a las 3 de la mañana y nos cuentan qué pasa. No nos Te hacemos apuesto, responsables. no va a faltar, no va a El que lo faltar hace. el que lo hace. No nos hacemos responsables. Pero bueno, Lo digo al si tiro. no nos hacemos responsables, no tenemos seguro, Mm. lamentablemente, como para acompañar eso. Sí, pero
sabes que este horrible final, lo que pasa es que la actriz principal antes de morir, ya como te decía, estaba muy enferma y empezaron a ocupar una doble para terminar de ¿Ya? grabar Poltergeist 3. Y resulta de que pasa que el ánimo, ¿cierto? Todo el equipo estaba por los suelos, porque como tú dices, esto se venía sumando estas cosas, las muertes, ellos mismos describían que en el set de rodaje había un clima como muy tóxico, como algo que, un pesar, ¿cachai? Claro. Había como una especie de, cuando tú dices entra a un lugar, oye, este lugar está como cargado, está pesado. Entonces, al director le ofrecieron 40 millones, ¿cachai? Para que, ¿sabes qué? Termina la cuestión acá nomás. Hace la weá que queráis con esto, pero termínalo acá. Hace Y, una cosa así. claro, porque en realidad ellos estaban viendo que había muchos accidentes. Los actores ya no estaban en condiciones de actuar, ¿cachai? Había un clima de tensión, esto cuando tú de repente lo has dicho, estas malas energías que se apoderan del lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces estaba muy complicado, ¿cachai? Sí. Finalmente sacaron Poltergeist 3 y fue un fracaso total en los cines, Sí. ¿cachai? Le Oye, ¿sabes hicieron qué? bolsa. La crítica la hizo Bolsa, tengo entendido. Pero ¿sabes de qué me acordaba? ¿Mm? Porque en la película aparece un payaso, un payaso que tiene como Es esto. horrible ese payaso. Sí, es re feo. Y este payaso tiene los brazos, bueno, la producción hizo eso, que estos brazos eran robóticos porque era para grabar una escena. Y hay un tipo que es el encargado de este robot que se llama Richard Edlund. Ajá. Y este tipo era Ese, encargado de lo... ese era un ingeniero en efectos especiales, una cosa así, me Sí, parece. Sí, sí. sí. Bueno, y él estaba encargado de todos esos efectos y fue quien construyó Ese esos maldito robot. brazos, ¿cachai? Ese ¿Ya? maldito robot. Y hay una escena donde este muñeco agarra del cuello A Robbie. al niño, Sí. claro, y como que lo empieza como a ahorcar, ¿cachai? Claro, que lo Como... empieza a asfixiar. Sí, sí, me acuerdo. Sí, po, ¿cachai? Que en esa parte es como si el robot quizá hubiera agarrado mucha fuerza y efectivamente el niño se estaba ahogando, po, weón, ¿cachai? Y el equipo tuvo que intervenir, weón, y ¿qué onda? ¿Qué está pasando, Pero ¿tú cachai? sabes cuál es la anécdota detrás de eso? No tengo idea. Mira, Spielberg y yo, y capaz muchos de los que están escuchando el podcast, compartimos la misma fobia. Fobia a los payasos. Esto es como un confesionario, confesionario insomnia. El tío insomnia, Jonathan, le tiene fobia a las arañas y a los payasos. Son mis mayores miedos. Y yo lo confirmo. Sí. Entonces, se dice que ya hicieron este robot, ¿cierto? Con los brazos como que se extiendan para que dé la impresión de que este payaso se tira encima de Robbie en la película y lo empieza a asfixiar. Y para dar la noción de que el payaso ejercía presión en el cuello de Robbie. ¿Cachai? Esto era obviamente controlado, ¿cierto? Por Richard Edlund, que era el encargado, ¿cierto? De este robot. El problema fue que los brazos se trabaron, ¿cachai? Y siguieron apretando al niño, el cuello del cabro. Y acá viene la anécdota, porque esta escena se grabó a la rápida. Ya, la misma gente del set de rodaje dice que como Spielberg le tenía fobia a los payasos, él quería estar el menos tiempo posible en contacto con la marioneta, con este robot. Entonces ellos dicen que llegó Spielberg, montaron las cosas, grabaron a la rápida, hicieron como un solo ensayo y grabaron. El tema fue cuando se le pasó la mano, ¿cierto? Y este robot tuvo falla y empezó a asfixiarlo de verdad a este chico.
el chico empezó a decir, no respiro. Empezó a Claro. gritar, po. A lo que Spielberg y el director pensaron que estaba improvisando. Entonces van y le dicen, ya, pero dilo de vuelta y mira hacia la cámara. ¿Cachai? Y el cabro así como miraba para todos lados y no respiro, no respiro. Y cuando se metieron a rescatarlo en el La fondo, desesperación de ese cabro, weón. claro, cuando fueron a rescatarlo, cuando se dieron cuenta que el chico estaba quedando azul, po, o sea, estaba quedando morado literalmente. ¿Cachai? Y esa cuando se le empiezan a salir casi los ojos y a lagrimear y Ajá. todo el tema, ahí recién lo fueron a rescatar, po. Y ahí se dieron cuenta que el robot tenía falla y toda la cuestión, po. ¿Cachai? Ay, Y sí. estuvieron, según como los médicos ahí, los asistentes, ¿cierto? Estuvo así como ahí a una P de morir asfixiado. Sí, pues menos mal no pasó nada, si no hubiéramos tenido que lamentar otra muerte en la película. Curiosamente, el actor que hacía de Robbie, Oliver Robbins, es el único que quedó vivo. Sí. De hecho, él ha dado entrevistas y él ha confirmado que en los sets pasaban cosas raras. Que se escuchaban risas, que se escuchaban voces, se veían sombras, siluetas. Y él recuerda con, obviamente, especial terror el incidente con este payaso. ¿Cachai? Ay, sabes que, bueno, para comentarle un poco a la gente que nos escucha, yo vi esta peli por el tío Jonah, ¿Mm? y después el tío Jonah me contaba cosas que habían ocurrido en el set y todo, y también me puse a averiguar, pues, y encontré un caso bastante curioso, no de los actores, pero sí del adaptador cinematográfico de la Ujú. película, que se llamaba James Caan. Ah, perfecto. Y este tipo le cayó un rayo, po, weón. ¿Cachai? Fue herido por un rayo que cayó así en el remolque donde estaba él durante el rodaje, ¿cachai? Se cuenta que las luces se apagaron y cuando cayó el rayo las luces se apagan Mm. y a este tipo le cae un aire acondicionado en la espalda, ¿cachai? Cuando Ya. vuelven las luces, Khan se retira y no regresó a la habitación. Ahora, acá viene algo que me llama mucho la atención y es súper curioso, porque este tipo se encontraba escribiendo en este remolque, Ah. ¿cachai? Y hay una frase particular que Ya. él estaba escribiendo cuando cae este rayo, ¿cachai? Y él estaba escribiendo algo así como truenos y relámpagos rompían el cielo. Y Wow. mientras estaba escribiendo esto, Cae el rayo. cae el rayo, weón. Bueno, ¿Cachai? El tipo quedó herido. también hubieron muchos sucesos raros. Hubo un incendio también. ¿Cachai? Hubo un incendio que fue real. Que es que Cierto. durante una escena, ¿cierto?, de la producción, ellos tenían que rodar un incendio en el garage ahí de la casa. El problema fue que el fuego se descontroló de tal forma que todos los miembros del staff de grabación resultaron heridos, po. ¿Cachai? Si tú Claro. ves la película, hay una parte de que es un incendio Ujú. que se la tuvieron que hacer y rehacer y rehacer porque hubo la primera, me parece mucho, que se descontroló y fue caótico, ¿cachai? Quedó la cagada más uno. ¿Cachai? Entonces, yo creo que Poltergeist es un clásico que todos debiesen ver. Y ahora yo creo que saben todos estos datos que ocurrieron durante el rodaje. La va a mirar con otro ojo también. Sí. Y así han ocurrido, y esperemos que podamos hacer otra parte de este episodio. Han ocurrido en películas, lo nombramos, El Exorcista. Sí. Después está la Mago de otra, Oz. El Mago de Oz. Después está la otra, siempre me olvidó el nombre. Que no es paranormal. Halloween, por ejemplo, que no es paranormal. Igual Jamie Lee Curtis, que es la actriz principal, ella ha comentado que pasaron cuestiones heavy, principalmente en la película donde graban en un hospital. En un hospital psiquiátrico. Entonces, han pasado cosas
interesantes y escalofriantes en el rodaje de películas. Así es. Oye, querido Mauricio y queridas criaturas que nos acompañan hasta horas de la noche, hemos llegado al final del episodio y sería bueno que nos comentaran si quieren que hagamos la segunda parte con más películas. Sí, yo creo que da para una Ah, segunda para parte. un montón. Va a una segunda o una tercera. Sí, po. Pueden mandarnos también si alguna película que ustedes sepan que pasaron cosillas paranormales ahí para que las comentemos. No olviden seguirnos en Twitter, Instagram. En Instagram tenemos la meta de 5.000 seguidores. ¿Ya? Así En es. TikTok 10.000 seguidores queremos llegar. Y por supuesto ahí donde van a ver toda la programación de los futuros episodios, donde nos pueden enviar sus historias también, nos pueden enviar sus comentarios. Yo me río porque nos enviaron un meme, ahí lo voy a compartir. Típico meme paranormal de fin de semana. Así que ahí lo vamos a compartir. Oye, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Apóyennos dándonos un like, compartiendo nuestro contenido, ¿cierto? Y síganos en Spotify. Y no olviden contestar las preguntas y responder las encuestas en Spotify. Y eso nos ayuda mucho, ¿cierto? A la parte creativa, cuando tenemos que pensar qué vamos a hablar el siguiente episodio, nos ayuda mucho, ¿cierto? Y para ver en qué cosas podemos ir mejorando. Y por supuesto, si tienen alguna historia, algún relato, algún cuento, alguna vivencia que quieran compartir con nosotros, está nuestro correo, también está por aquí abajo, insomniapodcastcl@gmail.com, y nuestra comunidad en Reddit, que vamos a tener que empezar a clasificar ya las historias, que es Tenemos insomnia-podcast. para perdón, Jonah, tenemos Sí. para un montón de capítulos del Club del Miedo. Sí, pues, ahí, Pero sigan mandando su historia. ahí nuestro Reddit es insomnia-podcast-cl, o al DM también de Instagram. Ya lo dijiste todo, pues Jonah, nada más que agradecer a la gente que nos escucha, que nos espera cada viernes, así que ya estamos de vuelta y nos vemos para la próxima. Oye, el próximo episodio puede que tengamos ahí un invitado sorpresa. Así que tienen que estar atentos a las redes sociales, no se lo pueden perder.